Vamos a dar los conceptos generales de cirrosis hepática. Posteriormente van a tener clases de las grandes complicaciones como son ascitis, encefalopatía hepática, las complicaciones como hemorragia digestiva, etcétera. Todo eso es aparte. La cirrosis se ha considerado el estadio terminal, final, irreversible de cualquier enfermedad hepática crónica y que se caracteriza, siempre ha sido una definición histológica por dos eventos: nódulos de regeneración y tejido fibroso. Clínicamente pasa por dos etapas: la etapa compensada, cuando todavía no hay ninguna manifestación, y la etapa descompensada, cuando ya aparece alguno de los síndromes grandes: ascitis, ictericia, hemorragia digestiva o encefalopatía, o la combinación de estos. El término cirrosis viene del griego kirros, que significa amarillo, dorado, y es la apariencia del hígado de los pacientes enfermos con este cuadro, que en esta diapositiva ven en A y B la estructura normal, B la histología normal, y el hígado amarillento por la fibrosis, la grasa. Esta descripción, porque kirros viene del griego, por la fuerte asociación en esa época del consumo de vino ya desde la época hipocrática se asoció el consumo de vino y otros alcoholes al desarrollo de cirrosis. Y, y el aspecto microscópico, la aparición de nódulos de regeneración que se observan acá, tejido eosinofílico rodeado por material azulado, que son tejido fibrótico. Desde el punto de vista de las causas, tenemos la hepatitis virales, la B, la C y la D. Ya hemos dicho que en forma rara, en los inmunosuprimidos, el virus E puede llevar a cuadros de hepatitis crónica y cirrosis inclusive. Pero como excepción, alcohol, en algunos países predomina alcohol y en otros hepatitis virales, o la suma de los dos, y el hígado graso no alcohólico o esteatohepatitis no alcohólica, que es la forma severa. Si uno sumara virus de hepatitis, alcohol y hígado graso no alcohólico, entre los tres representan el 90 y tantos % de las causas etiológicas de la cirrosis, entre los tres. Prácticamente si no hubiera consumo de etanol, no se preocupen, eso es imposible. Hubiera una nutrición adecuada y hubieran vacunas que protegieran contra todas las hepatitis, que prácticamente la cirrosis sería una entidad sumamente infrecuente, y no como ahora, que es una enfermedad que no baja, es causa importante de morbo y mortalidad, altera la calidad de vida, es una de las causas principales de muerte en edad productiva. Sería una rareza la cirrosis. Otras causas son medicamentos, hierbas medicinales, nutricionales. Ya les he dicho que productos nutricionales como Herbalife, Noni, Omnilife, etcétera, son hepatotóxicos. Medicamentos que también son hepatotóxicos y hierbas medicinales que son hepatotóxicas. Las formas autoinmunes de esta enfermedad, las enfermedades metabólicas como la deficiencia de alfa-1 antitrypsina, hemocromatosis, sobre todo estos se plantean en edad joven y con historia familiar, que desarrollan cirrosis, y en niños que desarrollan cirrosis. Otras causas poco comunes son la enfermedad de Wilson, las causas vasculares como la insuficiencia cardíaca congestiva, el Bad-Chiari, las causas biliares como son la colangitis biliar primaria. Ahora ya el término de la cirrosis biliar primaria no se ha cambiado por la colangitis biliar primaria. Y lo bueno es que mantiene la sigla CBP, colangitis biliar primaria. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de cirrosis tiene una connotación muy negativa. Y es un término que
al calificarlo al paciente, no solo entre los pacientes, sino entre el médico, los médicos mayoritariamente en la mente tienen al cirrótico como el que vieron en el hospital terminal, final, con un promedio de vida muy corto. Entonces, el diagnóstico de esta entidad tiene en su terminología una connotación muy agresiva para el paciente. Hay una tendencia entre los hepatólogos a cambiar este término, pero todavía no se ha hecho. Y llamarlo enfermedad hepática crónica avanzada, descompensada o compensada. Entonces, origina una gran preocupación. Y era injusto que la llamada cirrosis biliar primaria antiguamente, que se diagnostica usualmente ahora en estadios no cirróticos, se llame cirrosis. Si el diagnóstico se lo ponían a pacientes que todavía no tenían criterios de cirrosis. Y a veces nunca llegaba a la cirrosis, pero estaba en el camino de años de esta enfermedad. Entonces, ahora ya se le ha puesto con la colangitis biliar primaria. Cirrosis biliar secundaria, que es una rareza y por descuido ya casi no se presenta colangitis esclerosante y cirrosis hepática. Entonces, las enfermedades del hígado son multifactoriales y van a depender de una serie de factores, ¿no? Arriba están las enfermedades más comunes, como son la obesidad, el alcohol, cuánto es la duración de este efecto, la edad que le da. Ser varón, para muchas condiciones, el ser varón es peor. Virus B, virus C. Acá hay síndromes más raros como son la hemocromatosis, deficiencia de alfa-tirosina, medicamentos. Siempre los medicamentos tienen un potencial hepatotóxico. Muchos medicamentos se retiran en las fases de desarrollo por la hepatotoxicidad. Otros medicamentos hepatotóxicos se mantienen por su utilidad. Por ejemplo, la isoniazida, la rifampicina son hepatotóxicos. La piracinamida también. Entonces, en el esquema del tratamiento para tuberculosis no resistente están 3 drogas hepatotóxicas. Y se demoró años en que la comunidad médica se diera cuenta que la isoniazida y la rifampicina eran hepatotóxicos. Se demoró varios años. Al principio no se relacionó la toxicidad hepática. Si ahora si la isoniazida se desarrollara ahora con la toxicidad que tiene, no saldría a la venta. Sería retirada del mercado. Pero usada bien, es muy manejable la toxicidad, si se usa bien. Pero ahora son más estrictos para pasar eso. El síndrome metabólico, que es la enfermedad hepática, el hígado graso no alcohólico, y los medicamentos, con todo su amplio uso, ¿no? No solo los medicamentos que se venden en una farmacia, los medicamentos que se venden en los sitios naturistas son hepatotóxicos. Medicinas chinas sumamente hepatotóxicas, medicinas coreanas sumamente hepatotóxicas. En Europa se retiró una serie de test para bajar de peso, infusiones que toma la gente. El té verde también es hepatotóxico, dicho sea de paso, pero una serie de test para bajar de peso porque produjeron muertes por falla hepática, varias muertes, y se cortó. En Norteamérica no ha podido cortarse porque en Norteamérica lo que son tés, infusiones, no son regidas por la FDA, sino por la agricultura. Eso no pasa a control médico, sino con agricultura y lo toman como alimentos. Entonces ahí escapan de la ley porque los que son encargados de comercializar ese producto saben sacarle la vuelta a la ley y eso, el té que entra no va regido pues, por normas del control para medicamentos, pasa como producto de agricultura. En Norteamérica también han producido varias causas de muerte. En el Perú se venden té para bajar de peso y yo me he interesado para ver la composición y no dice. En farmacias y en supermercados he visto esos tés para bajar de peso y
Me he puesto a leer y no dice la composición, no dice qué sustancia contiene, nada, nada, nada. En absoluto, ni concentración ni nada. Entonces, el consumir eso tiene una serie de riesgos. En los últimos 10 años se han publicado simposios, libros, volúmenes completos de revisiones de la información médica de hierbas medicinales y nutricionales y daños, no solo al hígado, que es ahora el interés de lo que menciono, daños al estómago, al sistema nervioso, interacciones con medicamentos que usan los cardiólogos para hipertensión renal, etcétera, etcétera. Entonces, como todo producto, tiene lo bueno, hay cosas muy buenas, tiene cosas indiferentes y tiene cosas malas. Eso de que porque es natural algo es inocuo es mentira, ¿no? Esa es una concepción que yo he escuchado hace muchos años a muchos de mis profesores, lamentablemente, pero eso es completamente erróneo. No es que lo natural es, ¿cómo va a ser malo si es natural? Dice. Entonces, así decía un amigo de hace muchos años que consumía su cocaína y su marihuana. Y dice, ¿no? ¿Cómo va a hacer daño si es la naturaleza? Eso es completamente, ese pensamiento es completamente erróneo. O sea, hay bueno, sí, pero también hay malo, como en todo. Entonces tiene que tener cuidado. ¿Por qué una planta, que dicho sea de paso está antes en este planeta que nosotros, está mucho antes que nosotros, por qué una planta produce estas sustancias? La planta, los vegetales, tienen una serie de sustancias para su metabolismo, tiene sustancias para su crecimiento, etcétera, etcétera. Y la mayoría de cosas que producen es para su mecanismo de defensa. De las plantas ya se sacaron antibióticos que se han comercializado, inclusive, ya hay comercializados. De las plantas tienen sustancias antivirales para virus que atacan las plantas. Las plantas producen antimicóticos y se defienden de los hongos. A veces esta defensa generalmente es exitosa, pero a veces no, y el hongo destruye la planta y hay plagas y todo. También tiene sustancia para matar a los insectos, para evitar a los insectos que se los depredan, que se los comen. Y las plantas producen sustancias tóxicas, por ejemplo al hígado, que producen necrosis y apoptosis, como mecanismo de defensa para los herbívoros y otros omnívoros como nosotros que consumimos las plantas. Entonces la planta produce esas sustancias como mecanismo de defensa, como mecanismo de defensa. Entonces un herbívoro come una planta y la planta produce estas sustancias que le producen en los animales anorexia y náuseas. Y generalmente el animal, al ver que se le produce, deja de tomar, deja de consumir ese producto y prefiere otros. Entonces, en ese caso es exitoso la producción de esas sustancias, entre comillas, de defensa. De defensa, pues la planta no puede subirse a las copas de los árboles, no puede subir un cerro, no puede escapar, no puede correr. Entonces, los mecanismos de defensa son así. Entonces, la gran mayoría de sustancias químicas, algunas muy útiles, algunas no tanto y algunas hasta dañinas, son como mecanismo de defensa de la planta. Entonces, claro, usualmente el 80, 90% más son reacciones leves, pero en porcentaje, de acuerdo a la cantidad, el consumo, etcétera, estas cosas son mucho más serias. Pero es como la figura de la punta del iceberg, los casos serios. Entonces, entonces, el ser humano, por ejemplo, consume estos té para bajar de peso porque le da anorexia, le da náuseas, porque hay daño hepático leve, leve y irreversible. Entonces, lo usa para bajar de peso, claro que baja de peso. Entonces, el problema es que en algunos eso progresa a falla hepática. Han ido hasta el trasplante hepático en agudo en países desarrollados y a la muerte por falla hepática. De hecho, muchos de estos productos están prohibidos en muchos países. Aquí en el Perú, como les digo, por si acaso se venden. Yo he tratado de averiguar si la composición química, botánica es la misma que yo he visto en otros países, y acá no dice, no dice, no dice en absoluto. Lo que sí, el té verde es tóxico también para muchas cosas. Todo tiene, jóvenes, lo bueno y lo malo.
todo está en paquete, ¿no? No hay nada, en el mundo no hay nada bueno, 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 ni malo, malo, malo. El mundo es gris, a veces tan levemente gris que parece blanco, y a veces tanto que parece negro, pero todos son tonos de grises. No hay nada, nada, nada completamente inocuo ni nada, nada tampoco dañino. Toda una cosa. Entonces, los pacientes tienen usted que preguntar. El alcohol es por lejos el, 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 el hábito nocivo, es una droga social aprobada por la sociedad, que se ha tomado desde la antigüedad. Más o menos el consumo de etanol es bien demostrado más o menos 5.000 años antes de Cristo. Desde en Sumeria, Mesopotamia, se han encontrado vajillas con restos, se han estudiado de 5.000 años con restos de vino y restos de cerveza. Entonces se pierde el alcohol en alrededor de 5.000 años antes que Cristo. Igual se han consumido las drogas opiáceos, por ejemplo, el opio, se ha consumido 5.000 o más años antes de Cristo. Algunos creen que es antes del alcohol, antes del alcohol. Entonces el alcohol se consume. ¿Por qué el ser humano busca alcohol? Porque de los que consumen alcohol, la mayoría se siente bien. El alcohol en pequeñas dosis es la euforia, inhibe produce inhibición, es ansiolítico, es antidepresivo y inductor del sueño en pequeñas dosis. En altas dosis ya sucede lo contrario. Entonces, más o menos el 60, 60 y tanto por ciento de las personas que toman licor se sienten bien, se sienten adecuadamente bien y por eso se consume. Hay un grupo de personas, 25-30%, que no les sienten bien con alcohol, se sienten mal. No se sienten bien, se sienten muy mal. Entonces no consumen licor porque no les cae bien. Entonces, esa es una respuesta así de organismo. Más o menos en el mundo entero actual se considera que el 50 y tantos por ciento de los varones consumen licor y más o menos el 30% de las mujeres consumen licor. No abuso, pero consumen alguna vez, alguna vez. Y la mayoría del consumo es manejable, ¿no? De los más de 1.200 millones de alcohólicos que ya tienen criterio de alcoholismo en el mundo actual, estamos con más de 7.600 millones de habitantes en este momento. Más o menos 1.200 son criterio ya de alcohólico. 1 o 2 millones nomás tienen un alcoholismo inmanejable, que ya les altera la vida, todo. El resto manejan su alcoholismo. O sea, perfectamente productivos, presidentes de la República, no solo en el Perú, como usted conoce al folclórico Toledo, sino en Norteamérica ha tenido grandes presidentes alcohólicos, grandes personajes como Winston Churchill en Inglaterra, que ha sido premio Nobel de Literatura, ha sido 2 veces primer ministro, Lord de Almirantazgo, alcohólico, tremendamente alcohólico. Y se consumía 2 botellas diarias de brandy o whisky. 2 botellas diarias. Su primer whisky era antes del desayuno. O sea, su primer vaso de licor era antes de tomar desayuno. O sea, si eso no es alcohólico, pues qué cosa es alcohólico. O sea, al lado de Winston Churchill, Pedro Leo es abstemio. Y yo he sido, pues, cabeza y fue el que resistió a la Segunda Guerra Mundial hizo que Inglaterra se parara y resistiera a la invasión inicial de Hitler. Entonces, el alcohólico, pues no es pues, el alcohólico que está tirado en las calles, es lo único que es alcohólico. Estados Unidos ha tenido varios presidentes alcohólicos. No solo Bush hijo, que es alcohólico, estaba internado por alcoholismo. Sino tenías antiguamente el presidente Grant, que fue general en la guerra civil, conocido alcohólico. Entonces el alcoholismo es todo un problema, y etcétera. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Más o menos del total de gente que abusa, que es alcohólico de más de una década, más o menos,
Solo el 20 o 30% tienen algo en el hígado. La mayoría no tiene nada en el hígado. O sea, un 60-70% de gente que tiene abuso de alcohol, si uno le hace una biopsia hepática, está entre límites normales. ¿Qué factores de riesgo existen? Primero, la predisposición genética. No todos hacen el mismo daño. Número dos, la cantidad de alcohol y el tiempo que se consume. El tiempo, la cantidad hay que hacerla en gramos. Entonces, más o menos porcentaje es casi igual de alcohol, grado. Entonces, en términos prácticos, el grado o porcentaje lo pueden usar igual. En términos prácticos es casi lo mismo. Entonces, una cerveza 5%, 5.5% de gramos. Entonces, ustedes multiplican y dan la cantidad de gramos de alcohol que consumen. Y el tiempo. Y con qué frecuencia. No es cierto que el trago corto sea más dañino, eso es un mito. Y de hecho, cada vez que se estudia alcohol, se estudia gramo, nadie estudia tipo, ni esas cosas. ¿No? ¿No? Entonces, no es cierto eso. Ni tampoco es cierto que se embriague o no. Y usualmente me avisa al revés, la gente que se embriaga con alcohol es la que menos toma, la que menos está acostumbrada. ¿No? Es la que más rápidamente se embriaga. O sea, eso que a veces, espero que no, a ustedes les enseñan mal en semiología, uno le presenta la historia y dice, toma trago corto hasta embriagarse, como si eso fuera sinónimo de alcoholismo necesariamente. No, eso no dice nada. Hay que ver la cantidad y el tiempo. Gente, como le digo, sumamente productiva, le he puesto a este famoso, al Lord inglés, Winston Churchill, ¿no? eh, que se consumía 2 botellas diarias de licor y todos los días trabajaba hasta la madrugada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso de que tomas te embriagarse, no, eso no tiene ninguna validez. Lamentablemente no tiene validez y tanto la cerveza, el vino, y son igual de dañinos, depende de la cantidad de gramos de alcohol que uno consuma. Entonces, por ejemplo, hace mucho tiempo en lo que era todavía la Unión Soviética se quiso meter el vino para quitar el vodka y otras bebidas de alcoholes fuertes que están acostumbrados a tomar y no, ningún resultado. O sea, en vez de tomar una botella de vodka, se toman 3 de vino, que es igual. O sea, eso no modera nada. Obesidad y el extremo, la malnutrición, la desnutrición severa, que eso es lo que hemos visto nosotros en los alcohólicos, pues, en los hospitales del MINSA pobres. Lo que sí es definitivo es el sexo femenino. El sexo femenino tiene más daño al tomar licor. Y en cuanto al patrón, el uso diario es peor que el uso intermitente. El peruano suele tener uso intermitente fin de semana, ¿no? Eso es lo típico peruano. Entonces, la mujer sí definitivamente. Entonces, la mujer, eh, como les he dicho, en países donde el alcohol es parte de su cultura. Entonces, la comida de la población es con vinos. Se ha puesto ejemplo a Portugal, por ejemplo, Francia, Italia, España y otros países más que son. Y por ende, por ejemplo, los chilenos. Pues, Argentina, por ejemplo, a ustedes le ponen en los menús. Algunos de ustedes habrán ido, pero los que no han ido, en Argentina, en Buenos Aires, en el menú le ponen una botella de vino de la casa, que es vino. No de alta calidad, pero vino de verdad, bueno, gratis. Y si piden una gaseosa, eso les cuesta. Si piden una cerveza, les cuesta. Por lo menos en la época que yo fui, no sé, ahorita con toda la crisis, el vino se lo ponen gratis. Es parte de la casa, es como que te pongan un poco de algo para picar. Entonces es parte cultural en ellos, ¿no? Entonces, acá la dosis segura dicen que en una persona mujer sería una bebida y en una persona del sexo masculino por lo menos 2. Sería el equivalente. ¿Qué cosa es una bebida? Es 14 gramos de alcohol y eso aquí equivale a una cerveza chica. Y,
en el Omni serían 2, o a un martini, o a un cóctel, o a una copa de vino. Eso seguro. Hay gente que se opone, hay gente de la profesión médica, investigadores que dicen que no debe tomarse nada. Incluso niegan el efecto benéfico coronario que pudiera tener ese. Entonces, hay controversia en eso. Entonces, el alcohol es el riesgo. ¿Cuál es la patogénesis en la cirrosis? La cirrosis, hay una activación de las células esteladas o estrelladas del hígado, o las células de hito. Y los pacientes cirróticos tienen hipomotilidad y translocación bacteriana. Por eso es que en los pacientes cirróticos nunca hay que darles omeprazol, salvo que esté indicado precisamente. Entonces, se ha visto que la mayoría de veces los inhibidores de bombas de protones se usan sin una clara indicación. Sin una clara indicación. Entonces, pero en el cirrótico en particular esto va a ser muchísimo más dañino, porque si hay hipomotilidad y translocación bacteriana, porque hay sobrepoblación bacteriana en el intestino, el omeprazol, al bajar la acidez, va a favorecer la sobrepoblación de bacterias. Y estas bacterias, toxinas, citoquinas y una serie de sustancias, endotoxinas, pasan a través de la sangre, el lecho esplácnico, hacia el hígado, y activan las células de Kupffer, las células endoteliales y las células estrelladas. Va a sufrir una activación. Esto va a alterar totalmente lo que es el sinusoide, y va a llevar el inicio de todo el evento fisiopatogénico de la cirrosis, que es la hipertensión portal. Entonces, acá se tiene un hígado normal, a mi izquierda, los hepatocitos, y esto es lo normal en el sinusoide. El sinusoide hepático es una mezcla de sangre venosa con sangre arterial que trae todos los productos del aparato digestivo, parte derecha de colon, intestino, toda la digestión, etcétera, y tiene su célula de Kupffer, células endoteliales con bastante, no hay membrana basal, es muy permeable. Las células estrelladas, cuya función normal es tomar la vitamina A. Entonces, cuando empieza este proceso de translocación bacteriana, toxinas, citoquinas y otros mediadores de bacterias que llegan o esta circulación, las células de Kupffer se activan. Las células estrelladas también. Y estas células estrelladas activadas empiezan a formar tejido fibrótico, depósito de colágeno. Y las células del endotelio pierden sus ventanas, pierden las ventanas, que son las fenestras. Entonces, todo este proceso va a llevar a dos eventos. Número uno, este endotelio del sinusoide, que es muy permeable y que hay intercambio de sustancias hacia el hígado, ¿no? y viceversa. Va a verse alterado tremendamente. Segundo, va a depositarse este tejido colágeno, y estas células activas van a tener capacidad miocontráctil. Entonces va a haber un componente de hipertensión portal funcional dentro del hígado. Y esto inicia la hipertensión portal, que a la larga, conforme va aumentando en el curso de la patogénesis, en el curso de los años, independiente de muchos tipos de daño, va a llevar a la cirrosis hepática. Eso va a llevar a la cirrosis hepática. Entonces, omeprazol pues empeoraría el problema, porque más bacterias van a colonizar la parte alta del tubo digestivo por estar bloqueando la acidez. Entonces, todos estos eventos cambian, inducen la patogenia. Entonces, en el cirrótico hay cambios vasculares, hay una vasodilatación periférica por aumento de óxido nítrico, y en el hígado es al revés, vasoconstricción por disminución del óxido nítrico. Entonces, el tono vascular se altera. Entonces, la presión sinusoidal, que lo miden los radiólogos intervencionistas con un catéter que lo pasan por la yugular, van agarrando la cava y pasan hasta la parte superior
lo implantan hasta la parte superior y con eso miden la presión sinusoidal en el sinusoide. Entonces, es de 3 a 5. Eso es lo normal. Cuando hay cirrosis, la presión portal empieza a aumentar, o sea, la génesis de presión portal. Pero más de 5 ya se habla de hipertensión, pero no da ninguna manifestación clínica. Y recién se presentan manifestaciones clínicas cuando esta hipertensión portal llega a 10. Entonces, de 5 hasta antes que llegue a 10, se llama hipertensión portal clínicamente no significativa. No tiene significancia. Y cuando ya la hipertensión portal progresa y pasa de 10, ya se habla de hipertensión portal clínicamente significativa. Y eso va a regir la probabilidad de compensación. Mientras la hipertensión portal va baja, así pasan los meses, los años, el riesgo de descompensación es nulo. El paciente está bien compensado. Puede pasar años, 10, 12 años, y el paciente no tiene ninguna manifestación. Entonces, cuando ya la presión portal va subiendo, más problemas, a más suba, más problemas. Entonces, la génesis es esto. Y el manejo actual de la enfermedad es bajar la presión portal. Bajar la presión portal, mientras se pueda. Entonces, como ven ustedes acá, a más presión portal, más descompensación, ascitis, varices, encefalopatía, etcétera, etcétera, etcétera. Otro factor es la albúmina, y la albúmina en la cirrosis no solo baja porque el hígado forme menos, la albúmina en la cirrosis baja mucho por falta de nutrición. El cirrótico tiene poco apetito, si hay ascitis peor, pues que el volumen y la compresión del estómago no deja comer, Y entonces es peor cuando hay ascitis, no deja comer. Encima las ideas de la dieta que hace daño al hígado, etcétera. Por ejemplo, los pacientes cirróticos generalmente en nuestro medio pierden una fuente baratísima de proteínas de alta calidad, como es la proteína de la clara de huevo. No la consumen porque hasta me lo han dicho una vez. El paciente que le indicaba 2 huevos pasados diarios. Meses después en consultorio me dice, ¿qué doctor? Eso que usted me dice huevo, yo no lo consumo porque todo el mundo me dice que el huevo hace daño al hígado. Ya, total, ya no. Pierdo mi tiempo. Las ideas equivocadas abundan, ¿no? Ya más pierdo mi tiempo. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, nutrición. La albúmina en un cirrótico baja por desnutrición y por menos ciencia. Hay que nutrirlo, ni mucho ni menos. Entonces, el apoyo de nutrición clínica, el apoyo de endocrinología cuando estamos en el otro extremo es útil. Yo trabajo con los endocrinólogos, cuando hay diabetes asociado, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario. En el hospital, las nutricionistas de la universidad han manejado muy bien el asunto. Hace unos años, el manejo de ellas era pésimo en estas enfermedades del hígado. Pésimo. Me acuerdo que yo ya estaba retirado, pero estaba con los alumnos y un día 2 de las internas de nutrición, más bien les tomé el pelo por el pésimo manejo que hacían de la nutrición en enfermedad hepática. ¿Qué resulta? Que estas 2 internas hicieron una revisión completa de nutrición en enfermedades hepáticas. Organizaron con sus supervisoras y sus profesoras de la universidad. Inclusive ya querían que yo participe, ya tampoco no tanto. Pero yo contribuí dándoles información, bibliografía que me pidieron. Y ahora he visto que han implementado una serie de protocolos que han mejorado muchísimo. O sea, el comentario no lo tomaron a mal, sino al contrario. Revisaron el tema, plantearon protocolos para manejar en los cirróticos y ahora se manejan muy bien. Me dio gusto ver la respuesta y cuando me pidieron material de lo que pude entregarles, se los entregué, pues porque era una respuesta al comentario que yo le hice, medio en tono de broma. Manejaban pésimo la nutrición, pero bueno, ahora no es así.
muy bien esas cosas. Ya querían que yo también vaya al seminario, ya, pues no se pasen pues, tampoco. Ya tampoco de meterme yo en la facultad de nutrición, tampoco no estoy para tanto. Entonces, la vasodilatación, ¿qué pasa? Nuestro organismo tiene sensores, y los sensores están sobre todo en el lado de arteria, el lado arterial. Ahí están los sensores. ¿Cuánto tenemos de volumen sanguíneo? Más o menos 70 mililitros por kilo. Entonces, una persona normal, entre comillas, llamándole normal a un varón, por ejemplo, de 70 kilos. Vamos a poner, de 1,73 metros de superficie corporal. 7 por 7, 49. Entonces dice que en los varones más o menos es 5 litros de sangre. La mujer un poco menos, más o menos 4,5, pues dependiendo pues, de cada caso. Entonces vamos a poner, tomamos como ejemplo 5 para que sea más exacto. Entonces, solo 1,25 litros, aprox, a veces un poco más, está en el lado arterial. Todo el resto está en el capilar y en el lado venoso. Entonces, la mayor parte de circulación de la sangre intravascular, del volumen sanguíneo, no está en el lado de la arteria. No está. Está en el lado venoso y capilar. La mayoría. Pero el organismo regula mucho el lado arterial. Porque eso va a los órganos que considera más nobles, ¿no? El cerebro, el corazón, por ejemplo, el riñón, etcétera, ¿no? Entonces, esos órganos muy nobles requieren una buena regulación del volumen y la presión sanguínea. Entonces, cuando el organismo ve que hay vasodilatación, que yo les dije que era por aumento del óxido nítrico, entonces el organismo va a sentir por receptores en carótida, receptores en la aorta, receptores renales, receptores en la aurícula, que le falta volumen y le falta presión. El organismo piensa que le falta, y como ya les dije, el sistema arterial, pues nuestro cerebro, nuestro corazón, tus riñones requieren una fina activación. El organismo activa todo el sistema neuromoral, renina, angiotensina, aldosterona, adrenalina, noradrenalina. Sistema también interviene la hormona antidiurética. Todo se activa, todo se altera para compensar esto. ¿Y qué hace el organismo? Empieza todo este juego neurohumoral a retener agua y sodio para compensar esta vasodilatación. Y esto expande el volumen sanguíneo, volumen plasmático, aumenta más la circulación peridinámica, lleva hipertensión portal y vuelve a haber más dilatación. O sea, esto se hace un círculo vicioso que nunca mejora. Pero como el organismo quiere protegerlo, para él lo principal, sigue activado este sistema y se va a llenar, no le importa, se llena de líquido y de edemas, el lado venoso, y como hay hipertensión portal, ascitis, y se llega a 5, 10 kilos de líquidos. Yo he tenido la ocasión de ver hasta 30 litros, 30, 32, 33 litros saqué de un paciente. Claro, el paciente era grandazo, de 1,90, una ascitis descomunal. No hace esas cosas de residente, me puse a medir para ver cuánto había de volumen, que era todo un récord. 30 y tantos. Pensé que era lo máximo. He visto casos descritos de 40. Siempre hay alguien que describe algo más que uno. Pensé que el mío era el récord y he visto de 40 mejor, pero lejos. Entonces, así pues son extremos. Pero un paciente que tenga una cita notable, que ya le dificulta, usualmente tiene 15, 20 litros fácilmente. Entonces, el organismo, por querer compensar, y no llega a compensar. Inclusive cuando la cirrosis avanza, empieza a haber hipotensión. No llega a compensar. Si era hipertenso previo, puede haber un cirrótico hipertenso, claro. Esta hipertensión empieza a ser más manejable. Entonces, acá vemos que el óxido nítrico vasodilata, retención, y esto sí, la translocación de bacterias peor el sistema. Llega un momento que todo esto sigue dando vueltas y aparece ya varices. Para que aparezcan varices, usualmente la presión portal que estábamos hablando tiene que ser por encima de 10, definitivamente. Y para que sangre ya tiene que estar por encima de 12 milímetros de mercurio. Y de hecho, los medicamentos que se usan son para bajar la presión portal.
Cuando llega un paciente de emergencia y se sospecha sangrado varicial, han visto o van a ver que le ponen octreótido. Octreótido para bajar la presión portal. El, en la terapia a largo plazo de estos pacientes con hipertensión portal que ha tenido sangrado, le ponen, por ejemplo, un beta bloqueador, propanolol. ¿Y cuál es la función del propanolol? Bajar la presión portal. Entonces, ustedes bajan la presión portal. Cuando la presión portal pasa de 20, el pronóstico es muy serio y el sangrado muy alto. Entonces, todos esos cambios hemodinámicos. Hay vasodilatación en periférica, vasoconstricción renal, le van a decir en las clases, hay vasodilatación cerebral, etc. Entonces, todos cambios vasculares, pero en el centro está la presión portal. Si lográramos conseguir, y en eso se están trabajando mejores medicamentos para la presión portal, aparte del factor etiológico, vamos a mejorar bastante manifestaciones clínicas. La mayoría de casos cursan asintomáticos y esto se llama cirrosis compensada latente. ¿Ya? La cirrosis compensada latente. Perdón, un 5. Ya. Y luego que da alguna de las 4 manifestaciones grandes, ya se llama cirrosis descompensada. Ahora, estos síntomas son de insuficiencia hepática y dispersión portal. Es una manera simplemente de clasificarlos, pero no, la cosa no es tan fácil. Los estigmas hepáticos que hemos hablado son, por ejemplo, las telangiectasias. Acá se ve una telangiectasia. Es por aumento de estradiol. En el cirrótico hay un hiperestrogenismo. Si es alcohólico, más. Y el alcohol produce hipogonadismo. Entonces, esto da frecuentemente en estos cirróticos y más aún en los alcohólicos, da ginecomastia, disminución de vello auxiliar y pubiano, aspecto ginecoide, impotencia, etc. Entonces, acá se ve que la cirrosis compensada tiene un promedio de vida muy alto y cirrosis compensada 1.6. Yo he llegado a ver pacientes con cirrosis compensada que han vivido más de 10 años. Pero su vida ha sido un tormento porque casi siempre sabían el diagnóstico y se encontraba con médicos que le decían, la paciente hace 2 años me dedicó a cirrosis, no, ya estarías muertas, porque así de decir de esa manera. Igual la gente, entonces, el problema más serio de estos pacientes es el diagnóstico. El diagnóstico. Cualquier momento, como ya les dije, un hepatocarcinoma. Y estas son las complicaciones que se desarrollan. Entonces, el promedio de vida de la compensada es muy bueno y la descompensada es muy mal. El sobrepeso, miren cómo altera también el promedio de vida. Y las complicaciones van a demorar y van a presentarse largamente. Pasan años. Ya cuando tiene muchos años, miren la cantidad de meses, ya aparecen múltiples complicaciones. Ya cuando aparecen 3, 4 complicaciones, ya el pronóstico es final, tardío. Las complicaciones, esto es desde el punto de vista teórico, de hipertensión portal y de insuficiencia hepática. Entre los dos hay las dos cosas. Entonces, el cirrótico, hay vasodilatación, incrementa el débito cardíaco, incremento intravascular, retiene agua y sodio, va a llevar ascitis. Cuando es muy extrema, la ascitis puede ser manejada con diurético. Cuando es muy extrema, va a llevar ascitis ya refractaria, que es aquella que no responde al diurético. Y si el caso es más extremo y el sodio ya baja de 125 menos, hay hiponatremia. Y el caso más extremo de vasoconstricción renal, hay el síndrome hepatorrenal, que es de pésimo pronóstico. Pésimo pronóstico, el síndrome hepatorrenal. ¿Qué se puede hacer ahí? Se usa paracentesis, cuando la ascitis refractaria, paracentesis de gran volumen. Lamentablemente esto no se hace mucho en nuestros medios, porque cuando uno saca 8 litros, 10 litros, hay que poner albúmina endovenoso.
¿no? Que ese es muy, muy costoso. Entonces, ese es el problema. Aquí sospechamos cirrosis en paciente que tiene elevación crónica, aminotransferasa, fosfatasa, en el examen físico, estigmas, eso que le han enseñado en biología, se presenta, sobre todo en el alcohólico. Un alcohólico sin estigmas casi no se ve, pero en algunos virales no hay mucho estigma, en algunos postvirales. Atrofia, telangiectasia, eritema. Lóbulo izquierdo se hace palpable, crece, y el lóbulo derecho disminuye. En general el hígado está pequeño, pero depende del estadio. Si está tomando mucho y es alcohólico, pues el hígado puede estar grande. Igual los datos de laboratorio que originan. Esta es la vieja escala de Child, que ha pasado más de medio siglo y sigue siendo útil. Es una escala clínica sencilla que sirve para ver el pronóstico de los pacientes. Esta escala usa 3 factores de laboratorio y 2 factores clínicos. ¿Qué usa clínico? Cefalopatía y ascitis. Puntaje más bajo, el que no tiene nada. Entonces, cefalopatía, si no hay, y no hay ascitis, es 1. Bilirrubina menos de 2, o sea, no hay ictericia. Albúmina más de 3.5, 3.5, que es normal. Y por trombina o índice INR, que está más o menos entre el valor normal. Y el extremo es el puntaje más alto. O sea, el que está encefalopático, ascítico, ictérico, hipolinémico severo, etc., es 3 puntos. Entonces, cataloga en el bien compensado 5 a 6 puntos. En el altamente compensado el C, que es de 10 a más puntos, y en el intermedio el Child B. Entonces, cuando uno le dicen, uno debe clasificar a la cirrosis, si paciente cirrótico, generalmente si viene a uno está descompensado, paciente cirrótico descompensado. Etiología, bueno, lo más probable, alcohol, o si se hace estudió virus, etc. Si hay diabetes, obesidad, puede ser hígado alcohólico, siempre y cuando estén negativos los otros. Entonces uno diagnostica la cirrosis, que está descompensado, ¿qué cosa lo descompensó? Así, ya. ¿En qué consiste su descompensación? Tercer lugar, la etiología probable. Y si es posible hacerle una escala de Child. Entonces, Child B, Child C. Si le dicen Child C, está terminal, pues. Ya está muy, muy avanzado. Y Child B es el bien compensado. Entonces uno tiene la imagen. Y eso se usa para comparar experiencias. Yo puedo decir tal tratamiento en tal paciente. Entonces la pregunta es, ¿tu paciente cómo estaban distribuidos en escala de Child? De repente tenías 80% en Child B y solo unos cuantos en Child C. Entonces tus resultados van a ser mejor que si la mayoría está en Child C. Entonces eso sirve para comparar. Entonces esto es escala y se está usando después de medio siglo. En cualquier libro de 2020, los libros de textos de este año, se sigue usando Child, se sigue usando. Los que trabajan como los de la Revaliat, el Menara, que trabajan en trasplante, dicen que no es buena, y usan la escala de Mel, que es una escala logarítmica que ya no hay problema, y que usa creatinina, bilirrubina y protrombina. Ya no hay problema porque ahora la tienen pues ustedes en cualquier dispositivo móvil, lo pueden tener la fórmula. Antes había el logaritmo, sí. No, ahora no. Esa sirve para colocar mejor los órganos, dice, para establecer mejor, y ellos usan eso. Ahora, hay que ver otros estudios como el scanning, tomografía, ultrasonido. Ahí depende mucho del operador. Ustedes deben conocer, ustedes van a trabajar en una institución y deben trabajar con su institución. Pero deben conocer qué tal grado de sensibilidad, qué tal grado de destreza tiene su institución, qué grado de confiabilidad. Y va a depender de 2 factores, del que lo hace y el aparato que tengan. El aparato que tengan. Entonces, si tienen pues un aparato que es deficiente, pues es obvio, ¿no? Entonces, miren que la biopsia hepática ya ni siquiera es necesario para tener a un paciente, ni siquiera en la lista de trasplantes. Ni siquiera. Y ahora se están haciendo métodos no invasivos. Y el que más tiene cercanía con la evaluación del paciente y el que más se está usando es el FibroScan.
inclusive se hace en salud, se hace particularmente, y el Hospital Loaiza lo está haciendo. O sea, uno puede mandar a un paciente por el CIS, al Hospital Loaiza tiene FibroScan. ¿Qué significa eso? Y te lo van a dar con valores. Se pasa una onda. Hay varias maneras de hacer con eco, con resonancia, etcétera. Se pasa una onda a través del hígado. El hígado tiene un valor normal. Y cuando hay fibrosis, eso va a estar alterado. Y te responden de acuerdo a eso. Entonces, un método no invasivo, que en los extremos decir si hay cirrosis o no hay, es bien útil. En los términos medios es un poquito difícil, pero ese método no invasivo, más importante que se está usando ahora, que la tendencia es usar todo no invasivo, ¿no? Ya yo les dije, yo era un bioboceador, que ahora reconozco que eso no es lo correcto, pero en esa época no habían todos estos métodos que hay ahora. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la cirrosis? Retirar el factor causal. Alcohol, mandarlo pues a un centro de alcoholismo, que lo trate, centro psiquiátrico, etcétera, la familia. A nutrirlo. Si necesita el consejo de un nutricionista, dárselo. O si es al revés, con mucho peso, hay que endocrinólogo. Tratamos las complicaciones, infecciones, se da profilaxis antibiótica en cirrosis, en hemorragia, peritonitis y en child C. No olvidarse de cáncer hepático, y siempre hay posibilidad de trasplante hepático. O sea, los pacientes tienen que saber que existe un trasplante hepático si él está adecuado. Cuando está el Child B, Child A no es necesario. Apenas pase a Child B, debiera decírsele un trasplante hepático. Tiene sus indicaciones, sus contraindicaciones. Pero eso, como ustedes saben, en el Perú es relativo. A mí me causó sorpresa, y no sé por qué me causó sorpresa. No sé a qué se debe que me causó sorpresa si el 2018, en un curso que viajamos a Brasil de gastroenterología, me encontré con una doctora gastroenteróloga del Hospital Almenara, que ella me hizo recordar que había sido alumna de la Universidad de Villarreal, pues, ¿no? Había sido mi alumna. Y no sé por qué conversamos un día de los trasplantes y digo, hay gente de 75 que pasa directo para trasplante, que ustedes saben que a esa edad ya no se trasplanta. Hay gente que tiene todas las indicaciones para pasar y no pasa. O sea, no sé por qué. O sea, a pesar de los años, todavía soy tonto, ¿no? Pensé que se seguían las normas, lo que está en los métodos. O sea, el trasplante tiene un sistema, no hay ninguna interferencia, recomendación, vara, plata, nada. Entonces, después que la doctora me dijo, y pues autorizada, pues ella trabaja ahí. Es ya la doctora tampoco es tan joven, ¿no? Ha sido madura, pero eso ya tenía, me habló de uno de sus hijos que está estudiando ya en una universidad, etcétera, etcétera. Entonces, parece que este factor de colocar los órganos de acuerdo a esto, no es, no es tan pegado a la letra. Y no lo es en ninguna parte del mundo tampoco. Tampoco no es nuestro Perú el único factor. ¿Qué otra cosa se está haciendo para avanzar en esto? Número uno, se ha visto, por ejemplo, que las estatinas bajan la presión portal. Las estatinas, las simples y antiguas simvastatina o la atorvastatina, porque es un efecto de clase, no de molécula. No es un efecto particular de una estatina en particular, es de todas. Las estatinas producen reducción de la presión portal. Las estatinas son antiinflamatorias, estabilizan el endotelio, aparte de su reducción del colesterol LDL, etcétera, etcétera. Entonces, bajan la presión portal. Y hay ensayos con estatinas y mejora la presión portal. Se ha probado uso de estatinas y mejora el pronóstico de los pacientes. Mejora, inclusive de pacientes descompensados. Pacientes ya descompensados, con grupos de control, con placebo, grupos con estatinas, el resto del tratamiento igual, en alcohólicos, en virus B, en virus C, en EORAS no alcohólico, las estatinas mejoran y bajan la presión portal. Entonces,
Actualmente uno puede plantear tranquilamente, y yo a los pacientes hace ya más de varios años que les doy estatinas, de todas maneras. Les explico, porque si no el paciente va a preguntar en la farmacia y le va a decir para el colesterol, pero yo no he ido por el colesterol, que el doctor está loco. Entonces, tengo que explicarle, ¿no? Baja la presión portal. La segunda cosa, demostrada en los libros y se usa en todas las clínicas de hígado del mundo, es café. El café mejora la fibrogénesis y baja la presión portal. No es solo la cafeína, el café tiene multitud de sustancias químicas y muchas de estas son antioxidantes y vasodilatadoras en el hígado y baja la presión portal y baja la fibrogénesis. Entonces los hepatólogos en el mundo están dando, los expertos en hígado están dando 4 tazas de café diario. Cualquier café, café sintético, en polvo, café filtrado, cualquiera. Café, nada de otras cosas. Entonces el café baja la presión portal, salvo que el paciente no vaya a tener alguna indicación médica de usar café, porque a algunos pacientes no les cae. Ahí no, pues, no. Entonces, si no hay ninguna contraindicación, café. Si no tiene ninguna contraindicación al consumo de café. Entonces, café y simvastatina. La tercera cosa es para la presión portal, el propanolol es lo que se está usando, pero parece que carvedilol, que en el Perú hay, de 25 miligramos, tableta, ya está genéricos. Carvedilol, que es otro beta bloqueador que tiene ciertas diferencias, tiene mejor perfil y baja más la presión portal. Carvedilol. Es una droga en tabletas de 25, se vende hasta el genérico. Uno la empieza con la cuarta parte al día y va subiendo. ¿Qué cosa usa con los beta bloqueadores? Cuidado en los asmáticos. Claro, que no tenga bradicardia ni bloqueo, porque eso va a bajar la frecuencia cardíaca. Y uno simplemente lo controla con presión arterial y sobre todo con pulso, que no haya bradicardia. O sea, con un límite de 50, 60, que se mantenga por ahí, está bien, que no haya bradicardia. Baja la presión portal. Y ahora la baja presión portal mejora inclusive la citis. No solo la citis con albúmina, con diurético, no, baja la presión portal. Entonces, simvastatina, una buena alimentación, ni poco ni mucho. ¿Mm? Si es mucho, si hay obesidad, otras cosas, pues el endocrinólogo, o si a la vez es cirrótico y diabético, con el endocrinólogo tiene que trabajar ahí en pared y ayudarlo con un nutricionista, porque de repente el paciente les cree más a ellos, porque yo, por ejemplo, nunca me han creído mucho los pacientes. En mi cara me han dicho que no lo siguen. Y entonces, todas esas cosas ahí en esto. Se está trabajando antifibrótico, pero no hay nada todavía, nada muy claro de antifibróticos. No existe. Pero en el futuro se está trabajando la fibrosis. Ahora, está establecido que cuando todavía el proceso que lleva la cirrosis, hay estadios de este proceso, está en sus inicios, en etapa compensada, y ustedes retiran el factor causal, puede haber cierta regresión, no en todos, pero sí regresión. Se ha demostrado regresión. Entonces, el concepto antiguo de que la cirrosis es irreversible, ahora ya está cuestionado y se habla de regresión de la cirrosis. Entonces, puede haber regresión quitando el factor causal, por ejemplo, el alcohol, haciendo una nutrición adecuada, bajándolo de peso, etcétera, al paciente, o tratando el virus B o tratando el virus C. Si ustedes tratan adecuadamente el virus B o tratan adecuadamente el virus C y quitan los factores causales, mejora. Inclusive en la hemocromatosis, haciendo el manejo y quitando el exceso de hierro, mejora. Entonces, actualmente el concepto es, hay reversibilidad en estadios iniciales. No, pues en el paciente final que viene ya terminal, en hospital, ya eso no va a regresar a lo normal, pero ahí hay regresión. Entonces ya se habla de regresión de cirrosis, cosa que antes era pues, imposible de hablar. Entonces aquí nuevamente les insisto, ¿no? Y en cirróticos también, cuando uno transfunde, debe transfundirse en forma restringida,
la transfusión liberal, amplia, con una hemoglobina muy alta, extrae, no solo es que no es necesario, sino que empeora la mortalidad. Y el paciente sangra más. Es la teoría, la explicación más simple para que alguien no se olvide, como la teoría de la bolsa de plástico. Si una bolsa está un poco semivacía, así tenga un agujero, va a salir menos. Si uno la repleta, va a salir más. Entonces acá igualito el organismo, ¿no? Si uno vuelve a subir toda la presión, vuelve a transfundirlo en exceso, va a sangrar más. Pero y eso altera la mortalidad. Entonces, hígado graso no alcohólico va de un espectro de esteatopatitis, hígado graso simple, que es generalmente macrovascular, y puede llegar a la cirrosis. La mayoría son alcohólicos y ahora el no alcohólico. Conocer la esteatosis tiene múltiples causas. Desde antibióticos, por ejemplo, tetraciclinas puede producir en gestantes, pues no, nunca se da eso, una gestante, hígado graso hasta esto. Los dos extremos de la nutricionales, desde el coachorco hasta la obesidad también, etc. Bueno, el alcohol ya no va a insistir, porque esto ya hemos hablado, solamente que es peor el daño alcohólico. Lo que sí voy a hablar algo es en la hepatitis alcohólica. La hepatitis alcohólica usualmente es un alcohólico de muchos años, que en las últimas semanas tiene un rush, un incremento del consumo de etanol. Entonces, el alcohólico que por alguna razón, 1, 2, 3 semanas antes, se empieza a tomar en forma seguida. A veces toman día y noche, día y noche. Y esto se presenta con fiebre, ictericia, paran de tomar porque ya se sienten mal, anorexia, hepatoesplenomegalia. Esto puede parecer inclusive porque hay leucocitosis, parece una infección. Y de hecho, como el hígado crece en el hígado, hepatitis alcohólica, hay que hacer diagnóstico diferencial con problemas infecciosos, un absceso hepático, qué sé yo. ¿Mm? Puede haber ya los pacientes estar en camino a cirrosis o ya en cirrosis. Y puede haber hipertensión portal. Típicamente las transaminasas en esta hepatitis no suben en exceso, no suelen pasar de 400 y un predominio de la TGO o aspartato sobre la TGP, que en hepatitis es menos de 1, la relación esta es más de 2. Esto le llaman el índice D de Ritter. Esto es un portal a la cirrosis y pueden dar colestasis apropiada, colestasis prolongada. Pero de hecho, ahora ya se describió que puede haber paso de frente del hígado graso a cirrosis también. Es raro, pero hay. La mortalidad suele ser muy alta y la probabilidad de paso a cirrosis es muy alta. La cirrosis, si el paciente sigue viviendo, va a continuar en la mayoría. Uno de los factores de riesgo se hace con este factor discriminante de madre, que se multiplica 4.6 por cuántos segundos tiene de prolongación la protrombina. Y a eso se le suma la bilirrubina. Y esa es la mortalidad. La mayoría de los gastroenterólogos ahora, felizmente que no todos, pero la mayoría no son muy amantes de estas enfermedades del hígado. Y yo creo que son sumamente inteligentes porque para saber algo de hígado hay que leer muchísimo y no ganas nada, pues tu retribución monetaria es ínfima. En cambio, hacer una endoscopía lo aprendes rapidísimo, no necesitas nada para aprenderlo y ganas un montón. Entonces, en el hospital yo creo que ese es un fenómeno natural que se está observando en todo el mundo. Hay un aumento por hacer procedimientos, porque es lo que da plata. Y eso es mundial, ¿eh? Es mundial. He leído profesores de gastroenterología del Reino Unido, de Londres, jalándose los pelos que sus jóvenes residentes están metidos haciendo exámenes y viendo pantallas y cuestiones, manipulando tableros y en vez de ver clínicamente a los pacientes y que de nutrición no saben nada. He visto
Escuché en persona, vino al Perú, el director del programa de posgrado de gastro de la Universidad de California, de Los Ángeles, el UCLA, que decía pues, que entre un paciente ictérico y ya le pidieron toda la bioquímica y marcadores inmunológicos de cualquier enfermedad que da ictericia, le han pedido resonancia, tomografía y ecografía, a las tres a la vez, y no han examinado al paciente, y a veces una simple hepatitis, y ni lo han examinado, quejándose. Pero yo pienso que es algo imposible parar, porque, por ejemplo, la generación de ustedes ha nacido pues, digitalmente, ¿no? Entonces, la clínica más les atrae una imagen, una cosa, ¿no? Entonces, ese es un factor. Y el segundo factor es que yo creo que los jóvenes que hacen gastroenterología son más inteligentes que nosotros, se han dado cuenta que ahí está la plata y que no requiere mucho esfuerzo. Entonces, en el hospital, por ejemplo, no quiero ser malo, pero la mayoría, por no decir, ¿eh? Del hígado solo saben que está a la derecha, ¿no? La mayoría. La mayoría. Me acuerdo una vez, uno de los asistentes les decía a los residentes, pobres residentes a veces escuchan cada tontería, les decía que este paciente con hepatitis alcohólica se va de alta mañana. Y yo estaba con los alumnos ahí al costado, les calculamos el índice de Mayer y tenía 60, pues. 60, ¿no? Entonces, si dale de alta la mortalidad es elevadísima. Por supuesto que el paciente falleció, pues, ¿no? Pero el solo hecho que te diga pues, que le va a dar de alta te implica pues, que está pero en el espacio, más perdido que Macetti cuando habla de coronavirus. ¿No? Perdidazo, mi pata. Pero son Trump empieza haciendo exámenes endoscópicos y con eso ganan 10 veces más. Entonces, corticoides se puede usar cuando es de alto riesgo a la vida o nutrición. Tengan en cuenta que los corticoides en el Perú, sobre todo, tienen alto riesgo porque nuestros pacientes alcohólicos tienen una procedencia social y su trabajo, a veces donde que TB, parásitos, es muy alta. El hígado graso no alcohólico es parte de este síndrome metabólico que puede dar el hígado graso simple con gota gruesa, esteatohepatitis, cirrosis, puede llegar al cáncer. Es gota gruesa. O esteatohepatitis que parece alcohólica. El único dato es la ausencia entre los datos del consumo de etanol. Inclusive da un límite, por ejemplo, si es mujer, menos de una bebida, si es varón, menos. Entonces, algunos dicen que está mal, que estemos haciendo un diagnóstico de exclusión, porque ¿qué cosa dice el hígado graso no alcohólico? Dice que no es un diagnóstico, es una cosa de exclusión. Quiere decir que no es por alcohol, nada más. Entonces, algunos le están proponiendo hablar de esteatohepatitis o hígado graso metabólico, porque, en fin, la causa original es metabólica, ¿no? Y sería un diagnóstico de afirmación, no de negación. Porque este es un término que dice nomás que no es eso. Pero bueno, a ver que los expertos se pongan de acuerdo. Cirrosis, que puede dar el hígado graso no alcohólico con todas las complicaciones, puede evolucionar, no todos, hasta el carcinoma hepático. Y el prototipo es la persona con este síndrome de resistencia a la insulina metabólica, que es un síntoma inflamatorio. Que es el obeso está en un estadio inflamatorio crónico, con resistencia a la insulina, obesidad, diabetes y dislipidemia, ¿no? Hiperlipidemia. La obesidad sigue dos grandes patrones, el patrón abdominal, como la figura, que es la obesidad que se llama androgénica, porque es la que predomina en hombres, aunque también hay hombres con obesidad periférica, brazos, piernas, caderas, y no obesidad central o androgénica. Entonces, esta es la cosa que la persona se informa errónea, dice, es una barriga por chelera, eso no existe. No existe barriga por tomar licor. ¿Mm? Eso no existe. Bueno, pues la gente así lo denomina. Y la otra es la obesidad periférica. Caderas, piernas, glúteos, brazos grandes, no tanto en el abdomen, más de la mujer. Aunque mujeres hay con androgénica de patrón y hombres también hay con obesidad periférica.
La peor, sin que por eso diga que la otra no es dañina, es la obesidad central, la obesidad abdominal, que está más asociada a diabetes alcohólico, diabetes, la que está más asociada a problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir de ninguna manera que la otra no es dañina. Por supuesto que lo es, pero no lo es tanto como esta. Entonces, en este síndrome metabólico hay un estado inflamatorio y las citoquinas proinflamatorias están incrementadas. ¿Cuál es la principal? El factor de necrosis tumoral. Y las antiinflamatorias, adiponectina, están disminuidas. Están disminuidas. Entonces, la cirrosis se observa en estos pacientes de edad media, obesos con diabetes. Y miren ustedes cómo el enfermo crónico de virus C, virus B, alcohol, da cirrosis, estadio F3, F4, ya es cirrosis, como también el diabético de larga data y los obesos, en estudios que han hecho por ejemplo, la clínica angloamericana, convenciendo pues, a los cirujanos para sacar biopsias en los pacientes que hacen bypass por cirugía bariátrica en estos obesos mórbidos. Ha encontrado un grado importante de compromiso hepático, aún en algunos que son asintomáticos. Entonces, todo esto va a llevar a este aumento de factor de necrosis, que es el malo, el proinflamatorio, y la disminución de la adiponectina puede llevar a este proceso. Pero eso no se ve en todos, en algunos. Este síndrome metabólico, que es un estado inflamatorio crónico, va a producir injula. Por suerte, en la mayoría va a responder bien con aumento de hipotensiva y va a una enfermedad no progresiva. Los menos van a ir a la cirrosis, los menos, felizmente. El estándar de oro es sacar una biopsia hepática para ver el hígado graso. Pero ya saben que eso ya se hace menos. Entonces, tratamiento, pérdida de peso, vigilancia y consumo de alcohol, otras drogas, vitamina E. En varones hay que tener cuidadito porque también ha reportado vitamina E, aumento de cáncer de próstata. En mujeres no hay problema. Otras drogas, se han probado varias drogas, metformina, etcétera, con resultados variables. Pero en general, cambiar el estilo de vida y bajarlo de peso. Todos los pacientes me ayudan a manejarlo con el endocrinólogo, ¿no? Eso a mí me ayuda muchísimo. El endocrinólogo y le va a hacer más caso al paciente. El endocrinólogo le va a dar una dieta, le va a dar todo su esto. Y evitar cualquier otro tóxico para el hígado, porque actualmente hay muchísimos ensayos de tratamientos y esto es una preocupación en el mundo entero, ¿no? Buscar qué puede hacer, pero todos están de acuerdo en que lo central es ir a la causa de todo este problema, cosa que no es fácil. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Con todo gusto. Bueno, que tengan un buen día y ya celebren, pero con moderación, porque hoy día es el primer día de la primavera en el Perú. En el hemisferio norte es mañana, 23. Dicen que en el hemisferio sur, en nosotros, a las 8:00 de la mañana cambió a primavera. Y bueno, ha salido un solcito, no sé si por sus casas. Así que estamos en primavera. Gracias, jóvenes, por su paciencia. Gracias. Sí, doctor, muchas gracias. No, a ustedes por su paciencia. Hasta luego. Doctor, disculpe, el Dígame día jueves primero tenemos programado la revista de revistas. Claro. Igual al mediodía, ¿verdad, doctor? Claro, no va a haber clase, ¿no? No, doctor, no hay clase ese día. ¿Desde qué hora se puede empezar? Porque ustedes son 12. ¿Se puede empezar a las 11? Yo creo que sí, doctor. Coordinar, como ya está avisando ustedes ahora, creo que ya todos pueden coordinar con su docente práctica para que esa hora estemos libres. Yo no creo que la práctica va a durar tanto como hasta las 11, no. Y Sí, a las 11 empezamos, por favor, si lo bueno es breve, doblemente bueno. Así que, por favor, haga un resumen, más bien que un resumen del artículo con su nombre bien clarito,
Yo siempre les digo esto y el grupo anterior me entregó uno sin nombre. O sea, me entregó el resumen, es un resumen en nombre que me hacen entregar, se lo dieron al delegado y el delegado me lo envió. Pero a pesar que les dije lo mismo, me envió. O sea, por supuesto que lo identifiqué porque primero por exclusión, que era el único que no me había entregado el nombre. Y segundo, porque en el PDF del artículo, que lo había también puesto, al poner yo para el PDF, estaba el PDF con su nombre, salió en el PDF, pero no lo puso, ¿no? Pues pon artículo tal, y una cosa chiquita, un resumen nada más, una cara suficiente, un resumen. Y el artículo lo presentan y por favor no se extiendan demasiado, pues miren lo que si no sus compañeros mismos van a protestar, ¿ah? Sí, doctor. Y escojan ustedes el tema que les interese. No, en la lectura debe ser uno libre de poner lo que a ustedes les gusta, lo que a ustedes les gusta, ¿ya? Ya, doctor. Ya. Doctor, disculpe, entonces tienen que enviarme a mí Ellos un PDF y decían, yo lo claro, reenvío a su correo. claro, así como el delegado anterior, ¿lo conoce el delegado anterior? Sí, doctora Méndez. Claro, a ver, denle una llamadita a usted o por correo y él le va a decir, ustedes que manejan WhatsApp y todas esas cosas, yo tengo mi celular, todavía es 3G. Cuando ustedes ya tengan 5G, yo voy a comprar 4G ahí. El celular Ya, no tiene doctor. ni siquiera WhatsApp. Esos celulares simples de llamar y recibir. Entonces llame usted y que le diga, él le explica todo, ¿ya? Ya, doctor, muchas Jóvenes, gracias. cuídense, cuídense. Hasta luego, Claro. jóvenes.